Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 12. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijere las celestiales? Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, bendícenos a través de tu palabra. Abre los oídos y que los corazones estén dispuestos, y tu siervo, Señor, reciba la gracia y la iluminación y la unción del Espíritu Santo. El tema del mes es el valor de la cruz. Y hoy ha correspondido hablar del tema la cruz y el nuevo nacimiento. El versículo más conocido de todo el Nuevo Testamento es Juan 3:16. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Sin embargo, este versículo, que algunos lo han llamado el Evangelio en miniatura o el Evangelio condensado, si solamente existiera este versículo, contiene todo el poder, tiene todo el contenido del Evangelio para que la persona pueda ser salva. Pero gracias a Dios que tenemos todo el complemento. Pero este versículo tan importante en la Biblia es parte de todo este pasaje, donde el amor de Dios, donde la oferta de la salvación y donde la posibilidad para todo hombre y para toda mujer de ser salvo comienza en el diálogo de Jesús con un maestro, con un fariseo que vino a Jesús de noche para exaltarle a él como maestro y decirle: maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero Jesús, que ve más allá del corazón y que no queda impresionado ante el halago, él se dio cuenta de la necesidad que tenía este maestro de la ley, e inmediatamente le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escúcheme, esta demanda de Jesús a Nicodemo, que es la demanda y la propuesta del nuevo nacimiento, es básicamente el corazón de lo que nosotros llamamos el discipulado. Porque cuando Jesús predicó, cuando Jesús sanó, hizo un llamado al discipulado que tiene que ver con la decisión deliberada de seguir a Cristo. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 14, versículo 25, y por favor no lo busque: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno de ustedes ama más padre, madre, mujer, hijos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y agrega: ¿quién de ustedes quiere construir una casa? Primeramente, no se sienta y hace los cálculos a ver si tiene el presupuesto para construir. No sea que después de que haya puesto el fundamento y no pueda terminarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey
primero no se da cuenta si tiene el ejército suficiente para enfrentar al enemigo. Y si no lo tiene, de otra manera le envía una embajada de paz y le dice, mejor hagamos las paces porque tú tienes un ejército más numeroso y mejor preparado que el mío. Lo que Jesús está diciendo es que el llamado al discipulado es el llamado a seguir a Jesús. Y cuando Jesús le plantea a Nicodemo el nuevo nacimiento, no habla de un acto mágico, no habla de una acción instantánea en la cual usted se convierte en una persona nueva. El nuevo nacimiento tiene unos elementos que lo hacen eficaz y real. En primer lugar, el nuevo nacimiento tiene que ver con el arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro predicó el día de Pentecostés, había una multitud reunida de más de 3,000 personas. Y cuando él predicó acerca del Cristo que había muerto en la cruz, la gente fue compungida de corazón. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque habían escuchado el evangelio, se sentían culpables, se sentían pecadores. Y Pedro dijo, así que arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Eso quiere decir que no hay nuevo nacimiento sin arrepentimiento. ¿Pero qué es arrepentimiento? Es sencillamente darse media vuelta, porque arrepentirse quiere decir cambiar su manera de pensar. Significa darse media vuelta y darse cuenta que es pecador, que ha ofendido a Dios, pero mediante un acto deliberado decide cambiar a partir de ese momento. La palabra que se utiliza en el griego es metanoia, que quiere decir cambio en tu manera de pensar. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice de la siguiente manera, ya no vivan ustedes más según los criterios de este mundo, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay unos criterios en este mundo, hay unos criterios de vida, unos criterios de pecado, hay unos criterios que determinan la conducta, el comportamiento del ser humano. Pero cuando usted se da cuenta que necesita nacer de nuevo, comenzar una nueva vida, lo primero que usted hace es arrepentirse. Lo segundo que usted hace es confesar sus pecados. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Escúcheme, hermanos míos, no podemos nacer de nuevo a menos que nos arrepintamos y confesemos los pecados. Uno de los pecadores más famosos de la historia fue el rey David. Yo creo que no se ha hablado tanto del pecado de un ser humano como del rey David. Hoy hay un hombre parecido al rey David, se llama Tiger Woods, que este fin de semana volvió otra vez a las canchas. Y mire, le está yendo bien, ya va de segundo. Después de haber hecho la contrición de corazón. ¿Sabe que este famoso golfista era un adicto al sexo? Una mujer preciosa, casado con una exmodelo sueca, con 2 preciosos niños. Pero tanto dinero que tenía, no le bastaba a su mujer hermosa. Así que no hay excusa. Algunos dicen, no, es que yo soy infiel a mi mujer porque tengo una mujer fea. Pero ese no era el caso de Tiger. Él tenía una mujer preciosa, pero se convirtió en un adicto al sexo. Y tenía aproximadamente entre 10 y 12 amantes. Entre algunas de ellas eran prostitutas profesionales. Y escúcheme, eso arruinó su paz.